muchas gracias por acompañarme el día de hoy a lo largo de lo que ha sido todo este proceso. Particularmente muchas gracias a mis sinodales, la doctora Aguilar, la doctora Cecia, la doctora Evia Bertulo y a mi director de tesis, el doctor Eduardo Menéndez. En los siguientes minutos voy a exponer los hallazgos de mi investigación de tesis titulada Desnormalizar el envenenamiento, atención, prevención y reparación, entre cuidadores familiares y comunitarios frente al cáncer causado por la industria del asbesto en San Pedro Barrientos. Bueno, quería comenzar mencionando que esta investigación no hubiera sido posible, ¿no?, entre muchos otros, sin el trabajo en conjunto de mis compañeros del PRONAI de abordaje transdisciplinario a la epidemia de mesotelioma y, bueno, con quienes estoy muy agradecida y quería mencionar que mi tesis en general se ha visto muy enriquecida de este diálogo, ¿no? Y bueno, aquí pongo algunos de sus nombres. La presente investigación se centra en San Pedro Barrientos, un pueblo que ha sido producido histórica y estructuralmente durante los últimos 80 años como una región de emergencia sanitaria y ambiental que concentra en muy escasos metros industrias particularmente nocivas, un penal, un relleno sanitario, numerosos parques logísticos, una cementera acusada de incinerar residuos y que durante 50 años albergó una fábrica de asbesto. A lo largo de este proceso, Barrientos ha vivido así dos procesos de industrialización, proletarización, extractivismo, capitalización y apropiación, y sus habitantes han pagado un precio muy alto por ello, teniendo la epidemia de mesotelioma maligno pleural, un cáncer de la pleura que está directamente asociado a la exposición al asbesto, y de cáncer pulmonar como uno de los rostros más brutales y encarnizados de este proceso. Toda la investigación está atravesada por dos dimensiones, que son las prácticas y las representaciones de los actores sociales en términos de atención, prevención, reparación, reducción del daño, saberes epidemiológicos, toxicológicos, modelos explicativos, y por el enfoque de la ecología política en salud en articulación con la antropología médica crítica, en todo momento enfatizando el conflicto, las relaciones de poder y, bueno, el horizonte de la devastación ambiental. Comenzaré describiendo la estructura de la tesis y desarrollaré la exposición siguiendo ese mismo orden. Además de las conclusiones y una presentación, la presente tesis se conforma de 6 capítulos, las cuales están agrupados en 3 partes. Una primera parte desarrollo el marco teórico, el diseño metodológico, algunos puntos desde la reflexibilidad antropológica y enuncio las múltiples coyunturas que conforman el contexto de producción de esta investigación. Desarrollando el marco teórico de la antropología médica crítica y la ecología política en salud, y en una propuesta que desarrollo sobre una ecología política que aborde no solo la generación de la enfermedad en tanto disease, sino también la influencia de la ecología política en las prácticas y representaciones de los procesos de salud, enfermedad, atención. La segunda parte de la tesis se desarrolla tanto desde su historicidad como desde la etnografía, la ecología política de Barrientos y sus servicios de salud. Y una tercera parte, y la última, en donde se desarrollan las prácticas y representaciones de atención, prevención y reparación frente a las enfermedades por asbesto. Fueron 4 las preguntas de investigación en esta tesis. Una primera pregunta sobre la percepción de afectación, la cual no se limita a los procesos de salud-enfermedad, la percepción de afectación en torno a la industria, y en la cual me vi obligada a incorporar, pese a mis reticencias iniciales, la percepción de afectación positiva que tenían habitantes frente a las fábricas, porque esto se volvió esencial para poder comprender cómo se gesta una normalización del envenenamiento. Una segunda pregunta, muy acorde con la antropología médica crítica, en torno a los saberes de atención y prevención, y también reparación de los actores sociales de San Pedro Barrientos. Una tercera pregunta sobre lo que denominé el proceso de normalización y desnormalización del envenenamiento, el cual ubico a partir de 1943 con el arribo de las fábricas hasta el presente y lo trato de reconstruir durante todo ese proceso. Y una cuarta pregunta, que es una reflexión sobre la influencia de los elementos ecológico-políticos en tanto las prácticas y representaciones como en el proceso de desnormalización. En la investigación trabajé predominantemente con 2 actores sociales principales, que denominé cuidadores familiares y comunitarios. Y bueno, para el caso de los cuidadores familiares, los criterios de delimitación fueron bastante estrictos en términos de que eran personas que eran familiares de alguien con mesotelioma o cáncer pulmonar con el diagnóstico biomédico, que lo asociaron al asbesto y que hubieran realizado trabajos de cuidado cotidianos con
predominantemente con corresidencia, ¿no? Para cuidadores comunitarios se buscó predominantemente la percepción de afectación negativa frente a las fábricas y la realización de prácticas de prevención y reparación. Como actores secundarios trabajé con extrabajadores de las fábricas de asbestos y cementos, con habitantes de Barrientos en general y con personal de salud de primer nivel, todos de Barrientos. Y finalmente algunos otros sujetos que eran particularmente relevantes para la problemática, como fue por ejemplo un habitante con mesotelioma. Es importante precisar que consecuente con el enfoque relacional, procesual, desde el punto de vista del actor y ecológico que se mantiene a lo largo de esta tesis, se incorporan saberes imaginarios de muchas personas de Barrientos con quienes pude platicar y bueno, para algunos, para incluso pues que el asbesto le era irrelevante, ¿no? Es decir, no solo con la delimitación estricta de estos actores sociales. A grandes rasgos comento que la metodología consistió en un trabajo etnográfico, donde lo fuerte fueron 4 meses consecutivos, en donde se realizaron entrevistas a profundidad a cuidadores familiares. La intención, lo que se buscó es que fueran 2 cuidadores familiares por persona con diagnóstico de mesotelioma o cáncer para la reconstrucción de sus trayectorias, así como entrevistas semiestructuradas con el resto de los actores sociales. Se realizó mucha observación con distintos grados de participación, bueno, dentro de las que destacan las actividades del PRONACES, ¿no? Del propio PRONAI. Y, bueno, un breve trabajo de archivo y un posterior trabajo de análisis, codificación y sistematización. El tercer capítulo, ya un poco pasando a la segunda parte de la tesis, el tercer capítulo aborda desde la economía y la ecología política de Barrientos desde su historicidad. Aquí enfatizamos estos factores que apuntalaron la normalización del envenenamiento. En este caracterizo los procesos de migración, de proletarización, de industrialización, a modo de tratar de entender cómo es posible que en un transcurso de 60 años Barrientos pasó de ser un pequeño pueblo agrícola con unos 300 habitantes a una de las colonias más industrializadas del país y vivir una letal epidemia, ¿no? de un cáncer ambiental. Durante este capítulo y en todo momento buscamos trazar estas conexiones entre las necesidades de acumulación capitalista en México, los flujos de mercancía, los procesos de despojo, concentración de tierras, expropiación y envenenamiento como parte de una demanda del capitalismo por obtener naturalezas baratas, entre comillas, citando a Moore, y de vincular esto con la emergencia de los procesos de salud, enfermedad, atención. Señalo brevemente, ¿no? que ubicamos este desarrollo de la industria básica orientado al ramo de la construcción que padece Barrientos, bueno, que ocurre en el contexto del milagro mexicano, fue muy impulsado por el ferrocarril y la cercanía al capital, y bueno, en este proceso vive una suerte de transformaciones durante el neoliberalismo. Asimismo, en este capítulo reconstruimos el proceso de trabajo al interior de asbestos, los mecanismos de exposición, la división sexual del trabajo dentro y fuera de la fábrica, enfatizando así la exposición y la apropiación del trabajo no remunerado, familiar y mayormente feminizado. Sería difícil tratar de explicar el proceso de normalización del envenenamiento y la disminuida percepción del riesgo de trabajadores sin desarrollar el grado de intromisión que tenían las fábricas con los habitantes, ¿no? Los sindicatos de asbestos y cementos y otras fábricas lograron construir un muy arraigado sentimiento de lealtad hacia la fábrica y hacia el sindicato, ¿no? Abro cita, ¿cómo le voy a decir eso a la empresa? ¿Cómo le voy a decir eso al sindicato si me dio la confianza de un extrabajador? Cierro cita. Además de las actividades deportivas, convivios, organizaban también las peregrinaciones a la villa, así como algunas misas al interior de la fábrica, llegaron a otorgar escuela a trabajadores, organizar las ligas interfábricas de fútbol, las cuales eran pues, una de las actividades principales, ¿no? de la vida comunitaria. Dentro de este capítulo recuperamos someramente algunos saberes de mitigación de extrabajadores y habitantes, incluso previo al reconocimiento biomédico de la malignidad del asbesto para Barrientos. Y bueno, ese era el pulque, por eso estos gráficos bonitos que hizo Maggie. Enfatizando sobre el análisis ecológico, bueno, igualmente se vuelve complejo dimensionar la magnitud y penetración de estos procesos de envenenamiento ambiental, así como estimar el destino final de las fibras tóxicas, particularmente cuando el envenenamiento y la abundancia de las fibras se sinergiza con la necesidad, el ingenio y la creatividad de un pueblo. ¿No? En la imaginación de las infancias, las láminas de asbesto fragmentadas a su disposición se convertían en escudos para jugar, las escondidas, refugios, guaridas, puentes para cruzar pantanos. Asimismo, como menciona un extrabajador eventual de asbestos, pues
tomaban las fibras dentro de la fábrica de asbestos para con ellos realizar cualquier tipo de manualidades, desde pequeños tinacos, que eran réplica idéntica a los que manufacturaban diariamente, los cuales eran utilizados como alcancías, vendidos como recuerditos, vitrolas, floreros. Es decir, quise enfatizar la manera en que la proximidad con la fábrica de asbestos encausó, entre otras cosas, la transformación de materiales empleados en la construcción, ¿no? Para la cual el tiradero de asbestos que mantuvo ahí en la comunidad pues jugó un muy importante papel. Y igualmente que los habitantes de Barrientos dependían de las fábricas tanto en términos de una relación laboral como al ser una de las pocas formas que tenían, previo a los 65, de acceder a agua y otros servicios básicos, ¿no? Y bueno, en general, la influencia de que hubiera abundante fibra de asbesto y por lo tanto, bueno, que fuera utilizada para resellar casas, hacer un piso, ¿no? Para evitar el loderío, entre otras. Como parte de un abordaje desde la ecología política que sea reflexivo sobre las instituciones y los modos en que las relaciones de poder modelan a estas y a los procesos de salud, enfermedad, atención, en el capítulo 4 caracterizamos los servicios de salud a los que acuden las personas de Barrientos, destacando la fragmentación del sistema de salud, los procesos de desatención o de no atención, el desmantelamiento de los servicios de salud y, bueno, hablando de los letales tiempos de espera para las citas y el acceso a los servicios. Destacamos, ¿no?, que así como existe un mercado de pluralismo médico entre modelo médico hegemónico, alternativo y de autoatención, existe también un uso plural de recursos de atención entre organismos institucionales propios del modelo médico hegemónico y que las trayectorias de búsqueda de diagnóstico y de atención se caracterizan por el uso de estrategias para sortear esta burocracia institucional y ante la falta de respuesta de su propia seguridad social, pues buscan hacer uso de la seguridad social de otro familiar o de los recursos dirigidos a la población no derechohabiente o de recursos privados. Y bueno, durante todo este proceso toca sopesar costos, distancias, calidad, atención y las implicaciones que conllevaría la pérdida de derechohabiencia. También, bueno, sostenemos que a partir del agotamiento de lo que denominamos conforme a Moore, de las naturalezas baratas, entre comillas, alrededor de la década de los 90 para San Pedro Barrientos, la comunidad vive transformaciones en su economía, ¿no? Empezando por un proceso de transición de una industria básica, el arribo de numerosas bodegas, parques logísticos a la zona, marcando una transición de un capitalismo industrial a un capitalismo logístico flexible en la región. Pese a esta transición, los procesos de transferencia tóxica y o conflictiva continúan, así como la relación de Patriota Cero con la Ciudad de México, de caja chica del gobierno municipal de Tlalnepantla y a su vez como enclave para la inversión. Actualmente, una de las principales afectaciones que denuncia la población derivadas de esta historia de industrialización y envenenamientos es la privatización de espacios y la ausencia de espacios no envenenados para reproducir la vida, ¿no? Como la cita, ya no hay lugares ni para plantar un árbol. En este sentido, existen quienes añoran un pasado envenenado, normalizado, pero con espacios de convivencia frente a un presente envenenado, más desnormalizado, pero sin espacios públicos y asediados por otras construcciones tóxicas y extractivas. Enfatizamos que para gran parte de sus habitantes, pues Barrientos ya no es un lugar donde trabajan y en general pasan la mayor parte de su día o buena parte de su día y semana afuera. Los espacios de sociabilidad que permitían las fábricas posibilitaban, entre otras cosas, la construcción de un sentido de identidad, arraigo, ¿no?, y realizar estas actividades en común. Bueno, aclaramos que pese a esto, pues por supuesto muchas de las personas que habitan ahí sienten cariño por Barrientos y les gustan vivir ahí. Y en ese sentido, bueno, recuperamos desde la etnografía algunas expresiones de la organización vecinal, de la religiosidad, deportes, fiesta patronal, bueno, en las que pude estar, ¿no? El quinto capítulo se titula 50 años de atender y morir de lo mismo, memoria familiar y comunitaria de una enfermedad. Se centra en las trayectorias de cuidado y memorias comunitarias de un enfermar de lo mismo. Este de lo mismo lo conforma como una nosotaxia popular que reúne a un conjunto de enfermedades por asbesto, como son el cáncer pulmonar, el mesotelioma, el enfisema pulmonar, la fibrosis y la asbestosis, y que ha ocurrido, de acuerdo con habitantes, por lo menos desde hace 50 años. Durante estos años, las representaciones de esa enfermedad se han ido transformando de una enfermedad invisible con casos aislados, una enfermedad contagiosa, a una enfermedad que afecta a trabajadores de asbestos y posterior una enfermedad que también afecta a mujeres, por ejemplo. Es un enfermar de lo mismo que toma como eje las trayectorias por mesotelioma y cáncer pulmonar, pero que se entreteje y remite a otras enfermedades y dimensiones de la historia de la comunidad. Presento el esquema, ¿no?, más o menos, donde ya articulo varias de estas dimensiones y bueno,
En el 43 llega la fábrica de asbestos y 30 años después, tiempo suficiente, periodo de latencia de la enfermedad, aparece en la memoria comunitaria las primeras historias de trabajadores que empezaron a morir de lo mismo, ¿no? Entre comillas. Abro una cita, bueno, por los años de los 70 empezaron a enfermarse muchas personas, pero no es como que decían que tuviera cáncer, o sea, que lo dijeran de manera abierta es cáncer, no. Decían, pues quién sabe, ha de ser el asbesto que se le fue a los pulmones. Cierro cita. Reconstruimos 5 trayectorias de vida y enfermedad y atención de personas con mesotelioma y cáncer pulmonar por asbesto en Barrientos desde sus cuidadores familiares, así como una trayectoria de enfermedad por asbesto que, pese a no tener un diagnóstico biomédico de cáncer, es una de las primeras y más memorables historias de afectación. Es importante mencionar que estas historias se encuentran distribuidas durante estos 50 años y tienen correspondencia, ¿no?, hasta cierto punto y representatividad con los datos epidemiológicos del mesotelioma en términos de distribución sociodemográfica, edad, perfil de exposición y un incremento de la incidencia a partir de 1998. Por ejemplo, para el caso de Rocco y Juan, ahí se alcanza a ver uno de los primeros, bueno, ambos fueron trabajadores de asbestos que empezaron a trabajar a los 14 años de edad y 30, 40 años después de seguir trabajando en la fábrica, enferman. Para el caso de la historia de Jesús y Sergio, ambos son obreros que no trabajaron no solo por muy poco tiempo dentro de asbestos y cementos, pero pese a ello enferman. Y para las últimas 2 historias de Mesli y Gema, por otro lado, bueno, nunca fueron obreras y aunque sus padres o esposos trabajaron en cementos u otras fábricas, ellas realizaron estudios profesionales, trabajaron fuera de Barrientos y enferman, ¿no? Su familia atribuye a exposición ambiental predominantemente por sobreparo ocupacional. Bueno, estos perfiles de exposición y ocupación también tienen cierta correspondencia con las propias transiciones económicas de Barrientos. Insertamos estas 6 historias, lo cual son muy importante, junto con otras historias que aparecen de manera muy sucinta en la memoria comunitaria de personas que enfermaron de lo mismo, ¿no? En una historia y trama comunitaria y en articulación con los saberes epidemiológicos LEGO y con los procesos de normalización y desnormalización del envenenamiento. Señalamos acontecimientos como son las primeras evaluaciones que empieza a realizar el IMSS a los trabajadores, el cierre de la fábrica, la primera intervención epidemiológica en Barrientos, señalando, bueno, los efectos que tuvieron esto en la conformación de esta memoria y en los procesos de desnormalización y normalización. Respecto a los saberes epidemiológicos, ¿no?, algo que reconstruimos un poco desde los habitantes, bueno, era un parte, ¿no?, reconocer que las personas, ¿no?, poseen saberes no solo sobre la enfermedad que padecen individual o familiarmente, sino también sobre la frecuencia y distribución de una enfermedad y los patrones de morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, abro cita. De aquí hasta donde acaba la calle, te puedo decir que conocí 1, 2, 3, 7, por lo menos 10 personas que murieron de asbesto. Casi todos ellos trabajaron en asbestos, algunos en oficinas. Cierro cita. Conocen también sobre los factores determinantes y la magnitud de la enfermedad, ¿no? Dice, bueno, es que les daba a los que ya tenían más tiempo, los que iban entrando no. A las personas que ya tenían años ahí eran los que ya estaban contaminados. Cierro cita. Las personas identifican patrones, ¿no?, como el cuidador familiar, que me aseguraba que todas las personas que conoce que fallecieron de cáncer por asbesto eran flacos, y pues cree que algo tiene que haber ahí, una relación, explicación. Estos saberes y explicaciones están en una constante influencia y negociación respecto a los saberes biomédicos, epidemiológicos, incluso alternativos a la producción de la ciencia y son a su vez modificados y transformados por estas prácticas, la historia de vida con relación a la enfermedad y la ecología política. Y bueno, igualmente estos saberes importante mencionar que estos saberes epidemiológicos de la comunidad excluyeron por muchos años a las mujeres como posibles afectadas por el asbesto, entre otras cosas por la misma invisibilización del trabajo doméstico y no remunerado dentro de la división sexual del trabajo. Y bueno, y lo que mencionábamos, que si a esto adicionamos que el patrón de residencia común posmarital en Barrientos es de tipo virilocal, sobre todo en matrimonios exogámicos, es decir, que cuando te casas te vas con la familia de tu esposo, migración de él viva, es posible entender pues gran parte, la gran invisibilización y el olvido de mujeres que se fueron de Barrientos y su subrepresentación, tanto en la memoria comunitaria de afectación como en, pues probablemente en las cifras estadísticas de casos de mesotelioma y cáncer pulmonar por asbesto. Para el análisis de las prácticas de atención y trayectorias de cuidado, recuperamos la división de Leticia Robles entre lo correspondiente a la línea de la enfermedad del hogar y lo biográfico. Respecto a la línea de la enfermedad, destacamos que, después de acompañar estas experiencias que son muy desafortunadas y repletas de violencias y desatenciones, 2 cuidadores familiares han generado una verdadera aversión contra el seguro social
Y bueno, la frase, abro cita, lo único seguro del seguro social es que seguro te mueres. La atención médica para ellos implicó grandes gastos, violencias, incuria, vulneraciones y iatrogenias. Y en ese sentido, para dos cuidadores familiares, la responsabilidad de la defunción de su familiar está en la iatrogenia y no en el asbesto, por ejemplo, y está en la desatención por sobre el asbesto, ¿no? Respecto a la línea del hogar, bueno, esta hace alusión a las prácticas de cuidado más indirectos. Muchas de ellas ocurren en el hogar y son por medio de las cuales, bueno, se buscan construir las condiciones propicias para el desarrollo de una persona enferma. Para las familias que llevan muchos años en Barrientos, aquí nos interesó resaltar la estructura familiar, de nuevo, con una marcada división sexual y generacional del trabajo, y señalar que esta característica del parentesco en Barrientos se vuelve de particular relevancia para pensar el problema de investigación desde la exposición a tóxicos, las trayectorias laborales y en particular las redes de cuidado de los procesos de enfermedad, ¿no? Es decir, el hecho de que la unidad familiar sea extensa, con corresidencia y de composición por lo general trío cuatrigeneracional, opera no solo como una unidad de solidaridad, ¿no? Que es como sostiene el OVNI, sino que son también esta red familiar amplia, pues una unidad productiva reproductiva que sirve para amortiguar y responder a los procesos de enfermedad. En ese sentido, las 5 trayectorias reconstruidas tuvieron como red de cuidados a esta red familiar extensa. Ahora, la red familiar amplia, señalamos que busca suplir, ¿no? Y entre sus acciones está no solo suplir las funciones de la persona enferma, sino también de sus cuidadores, de uno de sus cuidadores principales normalmente, y más allá de los roles y trabajos concretos, pues es que, o sea, lo que se quiso resaltar, que se encontró fue pues que se cuida en una red muy amplia, ¿no? Una preocupación constante de las y los cuidadores familiares era no solo la tristeza y carga frente a la persona enferma, sino el observar y acompañar la tristeza, cansancio y duelo anticipado de las personas que amas y que como tú aman a la persona con cáncer. Entonces, lo relacional de nuestra sociabilidad implica que la pérdida de un ser que amas es también la pérdida de las otras personas a quienes más quieres, ¿no? Entonces, abro una cita, una cuidadora familiar que me dice, bueno, hablando con su madre, decía, bueno, a ti se te murió tu marido, a mí se me murió mi papá, a ti se te murió un hijo, sí, a mí se me murió un hermano, a ti se te murió otro hijo, a ti otro hijo, a mí un hermano, mi hermano. Respecto a la línea biográfica, estas prácticas de atención nos interesa resaltar que desbordan la trayectoria de enfermedad y se extiende hasta más allá de la vida, ¿no? En donde las personas construyen nuevas relaciones con sus seres queridos fallecidos y nuevas formas de cuidarlos y atender sus necesidades. Y bueno, considerando que la edad de deceso pues en estas trayectorias es muy joven, entre 40 y 60 años, en todas las historias, tras el fallecimiento de la persona, vino una importante reestructuración familiar en donde los integrantes de la familia asumieron como propios los roles y funciones de su familiar, ¿no? Como quien señala haber sido al mismo tiempo madre y padre, ¿no? A partir del fallecimiento de su esposo, o la solicitud expresa a un ex trabajador a su hijo diciéndole, yo ya me voy, ahí te quedas con el paquetito, mamá y todos tus hermanos. Y pues todo lo que él anhelaba se fue a la basura porque se quedó a cargo de todo. Los adolescentes huérfanos que en varios de los casos tuvieron que asumir la responsabilidad de su padre ausente y pausar muchos de sus proyectos de vida. Tías y abuelas que les tocó ser madre y padre, pues son uno de los rostros del sufrimiento ambiental, del envenenamiento y de la carga, ¿no? de esta enfermedad. Dentro de esta trayectoria de cuidado incluimos también las acciones para preparar la muerte del ser querido, ¿no? Para anticipar el deceso. Son enfermedades, pues que en todos los casos, ¿no? Bueno, muy letales, ¿no? Y toca pues anticipar este deceso, ¿no? Entonces abro una cita que dice, bueno, mi hermano me dice, quiero que organices mi funeral. O sea, ve a veces las cosas que a uno le tocan. Mi hermano me dice, estoy mal, ya me dijeron que tengo cáncer, me van a mandar a la quebrada, dice, pero yo sé que ya. Es el mismo cáncer de Rodrigo porque me estoy hinchando aquí también. Le digo, mira, todo es diferente, hay que checarlo primero, ¿no? Me dice, no, te mandé llamar porque quiero que organices mi funeral. Y no quiero chillidos, quiero música. Y te digo, ¿sabes lo que me estás pidiendo? Me dice, sí, por eso te lo pido a ti. Y así se hizo, así fue su funeral. Cierro cita. Otra dimensión importante resultó ser la relación de cuidados y afectos que mantienen con su ser querido fallecido. Y bueno, abro otra cita, decía, yo duré como 8 meses vestida de negro. En una ocasión dije, tienen razón los señores, fuera ropa negra, ya estuvo bien, con esto no logro que mi hija venga. Y dicen que si yo estoy bien, mi hija está bien. Ahora voy a estar bien para que mi hija esté bien. Me metí al baño, me quité la ropa, mi color favorito siempre ha sido el rojo.
Me quité la ropa y cuando salí me puse ropa roja. Salí y grité frente al altar que mi hija estaba bien y yo también voy a estar bien y ya no van a haber lágrimas, va a haber sonrisas. Y voy a recordar a mi niña cuando venía a la escuela con su mochila y me decía, me pusieron una estrella. Eso es lo que voy a recordar, para que mi niña esté bien y sepa que yo estoy bien. Y dije, ya me voy a meter a la cocina, voy a hacer lo que tengo ganas de hacer, ya estuvo bien, para que así mi hija desde allá venga y venga a comer, porque le estoy haciendo los postres que le gustaban. Y bueno, ya en conclusión un poco sobre este capítulo respecto a los procesos de desnormalización y normalización, señalamos que los saberes de atención se presentaron, si bien como los más normalizantes frente a los de prevención y reparación, por ejemplo, en 3 de los 5 casos la persona con cáncer no asoció en vida su enfermedad con el asbesto y sus familiares lo hicieron hasta tiempo después. Entonces, durante la trayectoria de la enfermedad, las necesidades de atención y curación son tan apremiantes que se vuelve un poco imposible sostenerlas. Y bueno, además de que los procesos de reparación ecológico-político y algunas críticas estructurales de cuidadores familiares se concentraron en el sistema de salud, en sus privaciones y desatenciones, ¿no? Pero pese a ser quizá uno de los saberes normalizados, por así decir, la vinculación con estas trayectorias es fundamental porque los procesos de estos son la fuente principal de indignación y voluntad de actuar para la comunidad, ¿no? O sea, detrás de los motivos por los cuales alguien en Barrientos muestra indignación o se ha llegado a interesar por realizar algo frente a los daños, es por el recuerdo y miedo y por los duelos de esta trayectoria comunitaria de la enfermedad, ¿no? Y bueno, el último y sexto y último capítulo nos centramos en las prácticas y representaciones de prevención, reparación y mitigación, particularmente en el 2012 a la fecha. Destacamos el papel de cuidadores comunitarios y familiares, reproduciendo y promoviendo saberes en su mayoría desnormalizados, así como el hecho que muchos de estos saberes desnormalizados fueron impulsados por coyunturas ecológico-políticas y por intervenciones, pues en ocasiones de instituciones externas como son pues las propias del PRONAI, ¿no? Dentro de todas las colosales afectaciones de la industria del asbesto y la violencia de los procesos que ha catalizado, probablemente las que se nombran con mayor ímpetu en Barrientos son las muertes de sus seres queridos y la destrucción y fragmentación de la vida comunitaria. Por este motivo, incorporamos con bastante centralidad las acciones para honrar a sus difuntos y no permitir que llegue la verdadera muerte que arriba solo con el olvido, así como actividades dirigidas a reparar un tejido comunitario roto. En ese sentido, rescatamos la manera en que las tradiciones pueden llegar a ser transformadas por esta historia de afectación e incorporar en ellas saberes críticos y desnormalizantes, como pueden ser la defensa de los espacios comunes y la visibilización del cáncer como una problemática común, bueno, con una ofrenda colectiva a los muertos por cáncer de Barrientos. A partir de las representaciones y prácticas de los actores, los procesos de enfermedad se conectan con los procesos de despojo, hasta el punto de que cuidar a un familiar fallecido por mesotelioma puede transformarse también en luchar contra la privatización del panteón en donde descansa por la eternidad, ¿no? Para muchas familias en Barrientos, quienes llevan duelos irreparables, ahorita, pues la muerte de tanta gente no hay manera de reparar, ¿no? Algunos oscilan entre la convicción de negar los daños y riesgos, la enfurecida frustración del ya para qué si ya se murieron y la realista incerteza de cómo hacerle frente al envenenamiento y sus letales consecuencias. Ahorita, estamos amurallados, no podemos desenterrarlo todo. Otra cita, no sabría ni cómo protegerme. Otra cita, no tenemos salvación. Otra cita, no podemos contra la bomba del gobierno. Bueno, y es extraño hablar de reparación ante una pérdida así, ¿no? Abro otra cita. Cuando tú pierdes a tu familiar ya no hay manera de devolverlo. No hay dinero, no hay una cosa que te puedan dar y que te digan, con esto no va a darle. Eso no pasa. Lo que tratamos de hacer es que, bueno, a partir de reparar, o sea, la idea de reparar parte de un reconocimiento del daño e involucra un abanico de acciones para resarcir, compensar, remediar ambientalmente, corregir, restituir, evitar la repetición y otros mecanismos para reducir el daño y las prácticas de prevención. Mencionamos que estas prácticas de reparación efectuadas por cuidadores comunitarios y familiares suelen albergar una conciencia crítica y desnormalizada frente al envenenamiento, en donde existe una percepción del riesgo del asbesto y otros contaminantes y una asociación entre las enfermedades que padecen, bueno, y las problemáticas y su ecología política.
ya muy someramente cerrar, bueno, un poco recapitulando todo, ¿no? Respecto a la prevención, lo que sí destacamos es que para el caso de extrabajadores, bueno, son quienes mantienen una de las posturas más normalizadoras frente al envenenamiento y, bueno, la interpretación es en parte por los remanentes de lealtad, agradecimiento y profunda imbricación de las fábricas, la generación de sentidos, identidad, espacios de sociabilidad, igualmente el ejercicio de la masculinidad, así como algunos imaginarios de inmunidad subjetiva construidas alrededor de valoraciones como fortaleza-debilidad, ¿no? Los débiles son los que se enferman. Señalamos que ellos han realizado acciones de prevención y mitigación propias de la autoatención, han contribuido en procesos de atención mediante el apoyo moral o económico a familias con estas pérdidas y su búsqueda por reparación pues ha sido prioritariamente en clave de indemnización, búsqueda de pensión por el IMSS o bueno, en la venta del local. Para los cuidadores familiares son quienes tienen algunas prácticas y saberes desnormalizadores que se concentran en su mayoría en prácticas preventivas individuales y familiares, como es la incorporación de hábitos saludables, evitar otros cancerígenos, monitorear la emergencia de síntomas asociados a cánceres por asbesto e insistir en acudir ante la menor molestia consulta médica, ¿no? Son los sectores sociales más entusiastas en participar en biomarcadores y, bueno, en invitarnos a sus redes a participar. Con relación a la reparación y remediación, destacamos que la participación activa de cuidadores familiares en la sustitución del asbesto instalado, por ejemplo, la búsqueda y socialización de información sobre exposición y síntomas, el evitar que se rasque, remueve, perforen tierras con asbesto. Para los cuidadores comunitarios, bueno, realizan numerosas acciones de reparación, las cuales desbordan lo sanitario-ambiental para abordar lo ecológico-cultural, político, y acentuamos sus esfuerzos organizativos por negociar y disputar con fábricas, autoridades, partidos políticos el acceso a derechos básicos en la comunidad. Y así como trabajos de investigación para identificar las personas que trabajaron en asbestos y con cáncer, la constante generación de evidencia, esfuerzos por visibilizar, informar y denunciar estos procesos contaminantes mediante pues distintos medios. Es muy interesante que una parte de las acciones y horizontes de reparación y remediación aparecen como una demanda de atención, ¿no? Por si queremos un cancerólogo en el centro de salud, ¿no? Esa conciencia crítica y desnormalizadora frente a la industria del asbesto pues se ha sinergizado con la acción organizada para hacer frente a otros procesos de envenenamiento industrial, como en el caso de un terreno en disputa, el relleno sanitario. En cuanto al proceso de normalización, destacamos que parece ser relevante en términos de percepción de afectación y riesgo la visibilidad de la fuente del daño, sus efectos, ¿no? Por ejemplo, la contaminación auditiva, pese a ser un grave daño de salud en Barrientos, no ha movilizado acciones como otros contaminantes más visibles y pese a los conocimientos sobre las partículas de asbesto, pues es el asbesto instalado y por lo tanto visible el que más preocupación desencadena, ¿no? Y bueno, importante mencionar que respecto a todo este repertorio de acción política y organizativa, pues de cuidadores comunitarios, pues cuando los vecinos se organizan, accionan y confrontan, pues reciben por parte de autoridades y fábricas sobornos, amenazas, amedrentamientos, acciones para comprar y dividir la organización, ¿no? Bueno, ya me gustaría cerrar con esta frase del Partido de las Panteras Negras, ¿no? Que dice: las enfermedades son el resultado de la avaricia de un puñado de hombres que reclaman todas nuestras vidas. Y que para el caso de Barrientos, bueno, reclamaron la fuerza de trabajo remunerada de los obreros y la no remunerada de sus familias. Tomaron y envenenaron la naturaleza barata, entre comillas, como si les perteneciera. Arrebataron la integridad de sus pulmones y sus vitalidades. Y una vez enfermados, reclamaron sus ahorros y energía en la búsqueda de atención y en las ocasiones en que se organizaron para frenar los procesos de envenenamiento, pues lo que recibieron fue soborno, amedrentamiento, cooptación y esfuerzos por disuadir cualquier intento organizativo, ¿no? Y bueno, al día de hoy no se ha indemnizado a las familias, no se ha remediado la zona y no se ha prohibido el asbesto en México. Sería todo. Muchas gracias.